¿Alguna vez te has preguntado cómo un rincón poco conocido del Imperio Español se convirtió en una potencia exportadora mundial en apenas un siglo? Hoy vamos a hablar sobre la historia económica de Argentina en el siglo XIX, desde su rol como modesto proveedor de las minas de Potosí, pasando por las turbulencias de las independencias y las guerras civiles, hasta convertirse en el granero y frigorífico del mundo. Exploraremos cómo la apertura al comercio atlántico redefinió sus regiones, desde el auge de Buenos Aires y La Pampa hasta los desafíos del interior. Veremos el impacto del boom de la lana y cómo la inmigración masiva, la inversión extranjera y la construcción de ferrocarriles catapultaron al país a una era de prosperidad sin precedentes. Antes de la independencia, lo que hoy conocemos como Argentina era una zona periférica del Imperio Español. El centro económico estaba en la extracción de metales preciosos en el Alto y Bajo Perú. La economía local giraba en torno a abastecer esos centros mineros con productos agrícolas y artesanales. La mayor parte de la producción era para el autoconsumo o pequeños mercados locales con una tecnología estática y baja productividad, donde el crecimiento dependía más del aumento demográfico. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, las reformas borbónicas cambiaron el panorama. Estas beneficiaron al litoral y al puerto de Buenos Aires, que se orientaron más hacia el Atlántico. El Reglamento de Libre Comercio de 1778 consolidó a Buenos Aires como un puerto clave. Rápidamente los comerciantes porteños controlaron gran parte del ingreso de bienes extranjeros a Potosí, generando un flujo constante de metales preciosos hacia Buenos Aires. De hecho, más del 80% del valor de las exportaciones regionales salía por este puerto antes de la independencia. Los cueros también se volvieron un producto rentable, aprovechando el espacio en los barcos que volvían a Europa. Esto impulsó el ascenso de los comerciantes porteños, quienes obtuvieron grandes ganancias y a menudo se apoyaban en redes familiares ante la falta de instituciones formales. Un hito crucial fue la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, que convirtió a Buenos Aires en la capital administrativa, subsidiada en gran parte por la riqueza minera del Alto Perú. Es fundamental recordar las diferencias regionales. El interior, más poblado, se basó en comunidades indígenas con trabajo forzado y su economía abastecía los centros mineros. En contraste, el litoral, menos poblado y con escasa mano de obra indígena subordinable, fomentó temprano el trabajo asalariado y campesinado independiente, además de ser un eje de comercio ilegal con el Atlántico. La Revolución de Mayo de 1810 y la independencia lanzaron abruptamente a la región a la economía atlántica, marcando una ruptura radical con el orden colonial. Este cambio, sin embargo, conllevó altos costos. Décadas de guerra para imponer la autoridad de Buenos Aires consumieron la riqueza y redujeron la fuerza de trabajo. Un golpe devastador fue la pérdida del Alto Perú, que se convirtió en Bolivia, privando a Buenos Aires de su principal fuente de ingresos fiscales y su mercado más importante. Los grandes comerciantes porteños de la era colonial fueron desplazados por una avalancha de mercaderes del Atlántico Norte, británicos, estadounidenses, alemanes, franceses, que dominaron el comercio internacional con mejores condiciones de mercancía y crédito. Pese a los costos de la guerra, la integración atlántica abrió nuevas oportunidades. Los mercados del Atlántico Norte demandaron productos ganaderos en mayores cantidades y a precios significativamente más altos que en el periodo colonial. La apertura comercial y el fin del monopolio español generaron una mejora extraordinaria en los términos de intercambio para Argentina, obteniendo mejores precios por sus exportaciones y pagando menos por las importaciones, un beneficio notable entre 1810 y 1830. El patrón de importaciones cambió de bienes de lujo a productos de consumo masivo, como telas de algodón baratas de Gran Bretaña, accesibles a un público más amplio. Esto tuvo un impacto desigual. Si bien desplazó parte de la producción local en el litoral, los altos costos de transporte terrestre protegieron la manufactura en el interior. La producción exportable creció aceleradamente. En las primeras 4 décadas post-independencia, las exportaciones rurales aumentaron más del 4% anual, impulsadas por la ganadería.
especialmente los cueros vacunos, que representaban más de 2/3 de las ventas externas. Así Buenos Aires se consolidó como el principal proveedor de exportaciones al Atlántico. La independencia y la apertura al Atlántico impactó de manera diferente a las distintas regiones del país, forzándolas a adaptarse a un nuevo escenario económico. Buenos Aires consolidó su posición como principal centro portuario y comercial del Atlántico Sur. Su estratégica ubicación la convirtió en un eje mercantil vital para las provincias fluviales y el comercio internacional. Su dominio se basó en el poder militar, las ventajas del transporte marítimo y una fuerte comunidad mercantil preexistente. La población de la ciudad creció rápidamente, impulsada por la migración interna y europea, lo que generó una creciente demanda de servicios y empleos ligados a la exportación, así como la expansión de un robusto mercado interno. Aunque la manufactura local fue modesta, limitada por salarios altos y competencia, la llegada de inmigrantes con nuevas habilidades impulsó pequeños talleres. El campo bonaerense se afirmó como motor productivo, triplicando su territorio y población, impulsado por la ganadería vacuna y el aumento de ingresos que estimuló la demanda de alimentos no importables, diversificando la agricultura. El comercio minorista y los servicios rurales crecieron, evidenciando una mayor mercantilización. Un porcentaje considerable de la población rural eran productores independientes o arrendatarios, subrayando la importancia de las empresas familiares. En otras regiones, la adaptación varió. Entre Ríos experimentó un crecimiento ganadero dinámico en las décadas de 1830 y 1840, convirtiéndose en el segundo distrito ganadero. Su población creció por la migración, aunque parte de ella siguió orientada a la subsistencia. Corrientes, en cambio, tuvo un impacto más modesto de la apertura comercial, con una estructura productiva arcaica. Su tabaco y yerba mate sufrieron la competencia brasileña, dejándola con pocas alternativas exportables. El interior sufrió menos la guerra, pero perdió su vínculo con el Alto Perú, lo que contrajo la producción para el mercado y aumentó la subsistencia. Las provincias interiores buscaron nuevos rumbos comerciales hacia Chile y Bolivia y hacia el Atlántico vía Buenos Aires. El noroeste, por ejemplo, se enfocó en proveer animales a Bolivia, Cuyo se volcó al mercado chileno con ganado y trigo. Córdoba se orientó al Atlántico, reemplazando la cría de mulas por vacunos y cueros para Buenos Aires. Sin embargo, los altos costos del transporte terrestre limitaron el impacto del mercado mundial en el interior, manteniendo la importancia de la economía de subsistencia. En cuanto al bienestar y equidad, el litoral experimentó una mejora significativa para las clases populares, con salarios más altos por escasez de mano de obra y mayor acceso a bienes importados, lo que se reflejó en mejor nutrición y vestuario. La independencia impactó las fortunas coloniales y la expansión ganadera valorizó el trabajo, mejorando la posición de las clases populares. Aunque el ingreso per cápita aumentó a nivel nacional, la desigualdad de riqueza creció, especialmente por la valorización de la tierra en el litoral. Llegamos entonces al auge exportador. Entre 1880 y 1914, Argentina vivió un formidable boom exportador que transformó profundamente su estructura productiva. El país se convirtió en uno de los grandes exportadores mundiales de alimentos de clima templado, impulsada por la industrialización y urbanización en Europa Occidental, que dispararon la demanda de materias primas y alimentos. El desarrollo de nuevas tecnologías de transporte, como los buques de hierro a vapor y la refrigeración, redujo drásticamente los costos marítimos, permitiendo el comercio masivo de granos y productos perecederos. El telégrafo submarino, por su parte, integró rápidamente los mercados globales. Argentina modernizó sus puertos y construyó un extenso sistema ferroviario que se quintuplicó en pocos años, superando los 30.000 kilómetros para 1914. Esta red, mayormente controlada por compañías británicas, no solo integró vastas regiones a los mercados externos, sino que también unificó el mercado nacional. Fue uno de los sistemas ferroviarios más eficientes del mundo gracias a la topografía llana de la Pampa. La construcción de toda esta infraestructura fue financiada por una masiva inversión extranjera, principalmente de Londres. Argentina se convirtió en el principal receptor de capital externo en América Latina.
con inversiones concentradas en ferrocarriles y préstamos al Estado. La región pampeana atrajo un lujo gigante de inmigrantes masivos, casi 5 millones de personas entre 1880 y 1914, duplicando la población del país. Para 1914, los extranjeros representaban la mitad de la población total. Estos inmigrantes, mayormente italianos y españoles, fueron atraídos por los altos salarios y las oportunidades de progreso, eliminando la escasez de mano de obra y aumentando el capital humano. El patrón de importaciones también se transformó, pasando de bienes de consumo a bienes de capital e insumos para la industria y la construcción. Este auge importador se saldó con la entrada de inversión externa. La ganadería experimentó una profunda renovación productiva con alambrados y reproductores importados. La tecnología del frío revolucionó la exportación de carne, haciendo de Argentina el principal exportador mundial. Esto impulsó cambios genéticos en el ganado ovino y vacuno, y la carne refinada y los cereales desplazaron al cuero y la lana como principales productos exportables. El crecimiento agrícola fue extraordinario, pasando de un pequeño porcentaje a más de la mitad de las exportaciones totales. Se apoyó en la expansión ferroviaria, la abundante mano de obra inmigrante y la maquinaria moderna. La Pampa ofrecía condiciones naturales excepcionales para la agricultura extensiva. Predominaron las explotaciones familiares medianas en tierras arrendadas, con grandes firmas exportadoras dominando el comercio de granos. Para 1910, Argentina era el tercer exportador mundial de granos. El Estado argentino fue crucial en la consolidación del Estado Nacional en 1880, lo que garantizó estabilidad política y derechos de propiedad. Se impuso una moneda, se expandió la banca pública y se promovió la inversión extranjera. A pesar de la crisis de 1890, que implicó devaluación y bancarrota, el sector exportador se recuperó y el Estado continuó invirtiendo en educación y obras públicas. El último tramo del siglo XIX y el inicio del XX vieron a Argentina convertirse en una de las sociedades más urbanizadas del mundo gracias a un crecimiento urbano sin precedentes. La población en las ciudades creció del 34 al 57% entre 1869 y 1914. Buenos Aires en particular se transformó en una gran metrópoli. Su población se quintuplicó entre 1880 y 1914, impulsada principalmente por la inmigración europea. Esto la consolidó como la ciudad más grande del mundo hispanohablante y del hemisferio austral. La infraestructura fue clave para este desarrollo. La expansión del ferrocarril unificó al país, conectando todas las capitales de provincia con Buenos Aires, creando una de las redes ferroviarias más extensas y económicas del planeta. La construcción de nuevos puertos como Puerto Madero permitió el manejo de enormes volúmenes de exportación. A pesar de otros puertos crecientes, Buenos Aires mantuvo un dominio abrumador sobre las importaciones. La prosperidad y la inmigración masiva llevaron a cambios significativos en el consumo y las costumbres, adoptando un estilo más europeo. Surgieron nuevas formas de consumo suntuario y el crecimiento de las clases medias impulsó una cultura de consumo capitalista. El aumento de las remuneraciones permitió a los sectores populares acceder a bienes de consumo masivo y la publicidad se volvió fundamental. El empleo femenino también se expandió, insertando más a las mujeres en la economía de consumo. Hubo un notable despegue de la industria. La creciente demanda permitió un salto cualitativo de los talleres a las fábricas. El valor agregado por la manufactura creció casi 15 veces entre 1880 y 1914, con Argentina convirtiéndose en el país con mayor desarrollo industrial de América Latina. Este crecimiento se concentró en Buenos Aires por la cercanía del mercado, las redes ferroviarias y la mano de obra calificada. Aunque la producción local cubría la mayor parte de los bienes de consumo livianos, persistían limitaciones en sectores más complejos. Surgieron grandes empresas, muchas con capital extranjero, pero la mayoría eran pequeñas y medianas fábricas con fuerte presencia de inmigrantes. Las políticas proteccionistas y la devaluación de la moneda también impulsaron este desarrollo. El mundo rural pampeano siguió creciendo, incorporando millones de hectáreas a la producción. La ganadería vacuna se expandió y la agricultura creció rápidamente, especialmente en Santa Fe y Buenos Aires, impulsada por la inmigración y el ferrocarril, con rotación de cereales y ganadería. Los centros urbanos rurales también adaptaron sus servicios y comercios.
El interior, si bien mejoró gracias al ferrocarril, acentuó la divergencia económica con el litoral. El noroeste, excepto Tucumán, que se especializó en azúcar, siguió ligado a Bolivia. Mendoza se convirtió en un centro vitivinícola, atrayendo inmigrantes y desarrollando sistemas de riego. En términos de bienestar y equidad, el boom exportador trajo una mejora sustancial en la calidad de vida general, especialmente en el litoral, con mayor ingreso per cápita y acceso a bienes. El Estado federal contribuyó a mejoras en salud pública y educación. Sin embargo, este periodo también se caracterizó por una creciente desigualdad de ingresos y fortunas, ya que el patrimonio de los grandes propietarios de tierras creció mucho más que los salarios. El siglo XIX transformó a Argentina de una periferia colonial a un actor económico global. Del abastecimiento minero a la apertura atlántica, el país viró hacia la ganadería, con cueros y lana, como motor inicial, la inmigración masiva, la inversión extranjera y una vasta red de infraestructura sentaron las bases del gran boom exportador de cereales y carnes. El Estado, consolidado, fue clave en este modelo. Si bien hubo crecimiento y urbanización, también se acentuó la desigualdad, especialmente por la tierra. Argentina en este siglo forjó su estructura moderna, un crisol de progreso y desafíos.